coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, el profe José Ignacio Martínez, quien nos acompaña vía Skype. ¿Cómo está, profe? Lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Don Vicente, qué gusto saludarlo. Oiga, pues lo estoy buscando para que me hable de esta economía mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que lo peor ya pasó, que ahora debe de venir la recuperación. Tenemos a un secretario de Hacienda que creo que muy claramente explica por qué era importante desaparecer los fideicomisos, los 109 fideicomisos que fueron desaparecidos en el legislativo a pesar de la lloradera de la oposición. Y ahora también con las declaraciones de el magnate, el capitalista salvaje Ricardo Salinas Pliego, que dice que los patrones no deben de pagar por las pensiones de sus trabajadores, que cada quien se haga cargo de sus ahorros. En fin, son tantos temas. Usted me dice por dónde le empezamos, profe. Muchas gracias. Ayer el Fondo Monetario Internacional presentó lo que comúnmente se conoce en la reunión de otoño de Bretton Woods. Se reúne el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante para México, para la economía mundial, esta reunión? Se establecen las pautas de crecimiento. Y este tema es muy seguido para inversionistas, para empresarios, en torno a las economías del mundo. De manera particular, para México, se establece algo muy importante con relación a lo que se marcaba en junio recién pasado. Esto es, el pronóstico de la caída de la economía mexicana en junio era del orden de menos 10.5%. Para lo que resta del año, y esto va a ser muy importante, es que hay un cambio en la perspectiva. Sigue siendo negativa, pero se nota crecimiento en la economía, porque ahora la expectativa de crecimiento es de menos 9.02%. Hay un avance importante, y para el próximo año mejora aún el clima. Pasamos de 3.2 a 3.5. Sin duda es débil este crecimiento, pero sí refleja un avance en la economía de manera general. ¿Dónde está el pero, don Vicente? En que este crecimiento no es nacional. Por eso es muy importante lo que el presidente López Obrador está realizando, está impulsando en el sur-sureste del país, en el sentido de que, por ejemplo, a cifras de agosto, ya en términos de creación de empleo, en Nuevo León, el empleo en agosto con relación a julio creció 1.04%. Pero, don Vicente, en Chiapas, tomando en consideración esta importante entidad como el sur-sureste, es que encontramos que hubo una tasa negativa de creación de empleo de menos 0.92%. Es decir, mientras el norte manufacturero, industrializado, exportador va viento en popa, el sur-sureste, que tiene las consecuencias negativas de lo que tanto se olvidó del pasado, está apenas recuperándose, y esto nos va a llevar bastante tiempo. Esto es lo que encontramos con relación a lo que se presentó ayer en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? Se requiere mucho invertir en la economía para nuevamente recuperar, transitar por la sendera del empleo. Por ejemplo, con lo que tenemos a 2020 en torno al comportamiento del Producto Interno Bruto, encontramos que para 2024 vamos a tener un ingreso de lo que teníamos en 2013. Por eso es muy importante la parte de inversión pública, de inversión privada, y sin duda por ahí es donde se requieren nuevos liderazgos en el país, que con el presidente López Obrador tenemos una importante inversión en el sur-sureste. Déjeme poner el tema de los fideicomisos sobre la mesa.
en este ahorrar, en este recuperar económicamente al país, ¿qué tanto impacto puede tener esto de los fideicomisos y desaparecerlos para invertir de mejor manera? Algunos los critican por obvias razones, porque era la caja chica de muchos. Escuchaba la explicación del secretario de Hacienda, Herrera, y decía que había fideicomisos que tenían dinero guardado ahí desde hace años, por lo menos 5 años. Es dinero que se puede utilizar en otras cosas. Creo que lo habíamos tocado por encimita el tema de los fideicomisos en otra oportunidad, en Sin Censura Nocturno, profe, pero yo le pregunto, ¿qué tan importante es esto en el combate a la corrupción y en la recuperación económica de México, o incluso en pagar por lo menos las millones de dosis de la vacuna cuando esté disponible esta vacuna contra el COVID-19? Sí, es muy importante su observación. Para este año, en general, a todos los fideicomisos, se está haciendo mucha alusión a 109 fideicomisos, pero hay que poner sobre la mesa el total de los fideicomisos, porque tienen una bolsa general de 740,804 millones de pesos, don Vicente. En general es lo que estos fideicomisos tienen. Y aquí habría que apuntar una serie de fideicomisos para precisar por dónde van. Por ejemplo, ahora que tanto se habla y se dice que se va a militarizar las aduanas, ¿no? Desde hace 10 años, 12 años, se tiene un fideicomiso que se denomina así, fideicomiso del artículo 16A de la ley aduanera. ¿A qué se refiere esto? Pues simplemente modernización de la infraestructura aduanera para combatir el contrabando, pero tantito volteamos arriba del hombro y decimos, bueno, si entra cualquier cantidad de contrabando por las aduanas, ¿a dónde se ha ido ese dinero de la modernización en cuanto a la adquisición de equipo? Hay otro fideicomiso, Vicente, que llama también poderosamente la atención, que es un fideicomiso para apoyar el retiro de los trabajadores al servicio del Estado, de la famosa FETSE, que comanda el priista Joel Ayala. Preguntando a amigos que están en el sindicato si han recibido algún beneficio de este sindicato, y por supuesto que no. Hay otro que se refiere a un fideicomiso para pensionados de Nacional Financiera y de el Banco Nacional de Comercio Exterior, que son los pensionados de oro, son los que tienen una pensión por arriba de todo el trabajador que se jubila, y le seguimos pagando ahí dinero. Hay otro fideicomiso que se refiere a la modernización, que este fideicomiso sin duda hoy es muy importante, pero no hay resultados, que se refiere a el fideicomiso sobre modernización de infraestructura empresarial. Volteamos a ver a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, y este tipo de establecimientos en el país no se han beneficiado de este fideicomiso. Es decir, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Si multiplicamos por 10 estos 740,000 millones de pesos, quiere decir que por 10 años a estas figuras, entre otras, se les ha dado el presupuesto de ingresos de lo que México tiene programado para 2020, de esa magnitud es lo que no se reporta. Hay fideicomisos excelentes que allí yo estaría agregando de que estos fideicomisos, que son muy buenos, se tienen que transparentar en cuanto a sus finanzas. Por ejemplo, cada fideicomiso por ley debe tener 2 figuras más. El fideicomiso tiene 3, uno por sí mismo, que es el fideicomiso, otro es la figura fideicomitante, y otro el fiduciario. ¿Qué banco administra los miles de millones de pesos que se le asignan cada año a el fideicomiso? No lo sabemos. Los fideicomisos, cuando uno participa en este tipo de proyectos, don Vicente, tiene que decir en el concurso, en las reglas de operación se precisa cuál es la población objetivo a alcanzar. Yo preguntaría a los que tanto defienden los fideicomisos, solamente que muestren uno y que nos digan cuál es la población objetivo que se precisó al inicio beneficiar. 2, a lo largo de la administración de ese fideicomiso, de esa población objetivo,
¿Qué población mejoró sus condiciones con relación a su estado inicial? Y esto no se dice. Yo creo que se tendría que ventilar, precisar todo este tipo de información para precisar entonces, este fideicomiso arroja estos resultados, por lo tanto, debe continuar, pero no se deben meter todos los fideicomisos en la misma canasta, porque si no, pues tenemos el resultado que en este momento estamos viendo. Y bueno, ya que lo tengo en línea, profe, para despedirnos, quiero que me dé su opinión acerca de las declaraciones del salvaje de uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que incluye Electra, Banco Azteca, TV Azteca. Ayer hice un berrinche del tamaño del Estadio Azteca, precisamente, cuando leía: trabajadores deben ahorrar, los patrones no deben aportar a las pensiones. Declaró que son ignorantes quienes quieren que el Estado se haga cargo de las pensiones y escribió en su blog una salta de estupideces, Ricardo Salinas Pliego, y digo estupideces porque precisamente él ha de tener en su nómina a muchos de esos trabajadores en México que no ganan lo justo y que no, pues que no los chorrea el gran honor de trabajar para uno de los hombres más ricos de México. Nótese mi sarcasmo. Deme su opinión de estas declaraciones, entre otras, porque dice que en realidad el patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral. Pues vaya forma de apapachar a sus empleados leales, entre otras cosas. Deme su opinión, profe. Sí, muchas gracias. Sin duda se debe hacer valer el artículo 123 constitucional, donde se establece que el trabajador debe tener con su salario una vida digna, y por supuesto que no se tiene, ¿no? Y usted ya lo comentó muy bien, magnate que se ha enriquecido por la forma en que vende sus productos, por supuesto que ahora tiene este resultado. Aquí es importante destacar que Salinas Pliego le debe al SAT 30,000 millones de pesos. ¿Sí? Por algo estás diciendo esta de la declaración, en el sentido de que la maestra Buenrostro, al frente del SAT, le está apretando las tuercas para que pague. Salinas Pliego está dirimiendo esta situación en los tribunales, pero se le está obligando, se le debe obligar a pagar. Esto, sin duda, es también un cambio que tenemos en la política tributaria. Ya no hay exención, no se condonan los impuestos a los cuates o a los amigos del presidente. ¿Y qué es lo que tenemos con Salinas Pliego? Sin duda, un absoluto conservador, donde su máxima sería se socializa la pérdida y se privatiza la ganancia. ¿Qué es lo que vemos con Salinas Pliego? Un empresario absolutamente voraz, ¿sí? Con falta de sensibilidad, y lo que quiere es que se cambie la ley laboral que no se puede en México. Se le olvida a Salinas Pliego, don Vicente, que ahora el TEMEC en su capítulo 23 protege al trabajador. Los trabajadores vía este importante tratado pueden demandar a Salinas Pliego en el sentido de que está participando en Estados Unidos con producción, con mano de obra mexicana, y por lo tanto, por supuesto que atenta contra los derechos del trabajador. Nada más para abonar a lo que usted me está diciendo, profe, en el cinismo que diga, entre otras cosas, este personaje hable de los impuestos que pagamos. Y usted nos acaba de decir que debe más de 30,000 millones al SAT. Vaya cinismo de estos personajes, que además tienen eco entre sus mismos súbditos, entre esos que escriben en diarios, que salen en su televisora o en sus canales. Yo la verdad me genera mucho ruido que además siga siendo uno de los personajes señalados como miembro
del grupo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto usted que dice, sin duda se tiene que subrayar. Forma parte del grupo asesor. Sí, don Vicente, esa es la postura del grupo asesor. Esperemos que no sea la política del presidente López Obrador. No tiene que ser, porque sería contra natura de lo que él mismo ha impulsado. Me parece que aquí el presidente López Obrador se tiene que desmarcar de su amigo, y vemos ahí al vociferante, a la torre, alabando, por supuesto, al jefe, a Salinas Pliego, y el presidente me parece que aquí sí se tiene que desmarcar de manera inmediata, porque si no nos hace ver que podría ser esa la figura que se está manejando en este famoso consejo asesor. Aquí permítame agregar algo más sobre lo que usted bien precisa. El dinero, los impuestos que no ha declarado, ese dinero, esos impuestos ya los retuvo en torno a el ICR y el IVA que se paga por sus productos, sus servicios que se ofrecen en sus tiendas, y también, por supuesto, el ICR que le retiene al trabajador. Eso él ya lo tiene, no lo reporta a Hacienda. De ese tamaño es esa situación que vemos como desde hace 10 años no ha declarado este tipo de impuestos. Pues gran análisis, me congratulo de contar con su opinión, su visión en este espacio sin censura. Profesor José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, para nosotros es un honor, a pesar de que en ocasiones no estemos de acuerdo, siempre apreciamos su honestidad, su verdad, sin máscaras, profe. Le agradezco mucho la confianza que nos brinda al laboratorio, muy agradecido. Estamos al pendiente. Para despedirse, ¿por qué no nos dice dónde lo leemos, dónde lo buscamos, en dónde entendemos lo que están haciendo desde el laboratorio? Muchas gracias. En redes estamos como LACEN, LACEN de negocios, LACEN MX. Pues le mando un abrazo, profe. Quedamos al pendiente para otra oportunidad y espero que sea pronto. A la orden. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Bueno.